Welcome back to the program. Today we're joined by Scott Ritter. Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Scott Ritter, ex-marine de los Estados Unidos, oficial de inteligencia y ex-inspector de armas de la ONU. Los acontecimientos actuales entre Estados Unidos y Rusia parecen estar atravesando el mismo caos. Me preguntaba cuál es su opinión sobre este reciente informe de los servicios de inteligencia rusos, el FSB, que afirma que los británicos estuvieron detrás del ataque contra el elemento de disuasión nuclear de Rusia el pasado junio. También estamos viendo que se están utilizando misiles británicos Storm Shadow para atacar la planta química rusa en Bryansk. Al mismo tiempo, Trump ha abandonado su posición anterior de que debemos resolver los problemas de fondo y, en su lugar, ha vuelto a la idea de que solo necesitamos un alto el fuego. Así que, de nuevo, están ocurriendo muchas cosas en muy poco tiempo. ¿Cómo interpreta usted estos acontecimientos? Bueno, creo que el FSB simplemente está dando voz a algo que los rusos han sabido desde siempre. El Mi-6 ha estado muy implicado con los servicios especiales ucranianos desde el inicio de este conflicto, e incluso antes. Pero especialmente después del comienzo de la operación militar especial, el Mi-6 básicamente tomó el control de Volodymyr Zelensky, no solo en términos de seguridad, sino también en la elaboración de su narrativa. Radijurson más reciente de steps tomar democracia y lucha. Itirar ampere vitralatas públicas orquestor por el Mi-6, y la final es surrayarse thermic stante. Me da risa. Creo que fue en Vilna hace 2 años, cuando Zelensky estaba solo, y todo el mundo hizo un meme de él con gesto sombrío mientras el resto de Europa se reunía. Y sin embargo, ahora tenemos esta coalición de los dispuestos y estos actos preparados en los que Zelensky entra con confianza. Todos se levantan para estrecharle la mano y abrazarle. Sabemos lo que realmente piensan de este hombre. Lo odian. Es ampliamente despreciado. Todo esto es solo un espectáculo orquestado por los británicos, que dicen: tenemos que apoyar públicamente a este tipo, sostenerlo para que pueda volver a ser el Winston Churchill de nuestro tiempo. Y los rusos han estado siguiendo todo esto desde el principio. Fueron los británicos quienes estuvieron detrás del atentado inicial con camión bomba en el puente de Kerch. Los británicos han estado detrás de casi todas las acciones importantes de Ucrania, diseñando ataques militares convencionales y desempeñando un papel importante también en los no convencionales. Y el ataque con drones, que tuvo como objetivo la infraestructura nuclear estratégica de Rusia, el que se menciona aquí, fue una operación británica. Los ucranianos no tenían la capacidad ni la infraestructura dentro de Rusia para construir fábricas de drones, equipar vehículos o gestionar casas seguras a esa escala y magnitud. Es algo que los británicos sí tenían y que han mantenido en funcionamiento desde hace ya un tiempo. Y ellos transfirieron esta capacidad a los ucranianos. Los rusos lo saben. Lo mismo ocurre con el Nord Stream. Estas cosas no suceden en el vacío. Fueron los británicos trabajando con los ucranianos, quizá con cierta implicación estadounidense también, quienes volaron el gasoducto. Creo que el hecho de que los rusos estén haciendo público esto está preparando el terreno para consecuencias muy serias para Europa y para los británicos en particular. Ya sabes, no es la primera vez que Ucrania utiliza el Storm Shadow, pero llevan un tiempo lanzando Storm Shadows contra el puente de Kerch y han sido derribados. Lo que vemos aquí es, aparentemente, que los británicos están tomando el control de la flota de misiles Storm Shadow y planificando una operación, llevándola a cabo con inteligencia británica, con la selección de objetivos realizada por los británicos y atacando un objetivo energético estratégico dentro de Rusia. Vladimir Putin respondió recientemente diciendo que, si esto continúa o si Rusia es atacada con estas armas, los resultados serán catastróficos, no solo para Ucrania, sino también para Europa.
Y creo que el hecho de que el FSB haya publicado este informe prepara el terreno para la posibilidad de que Vladimir Putin cumpla esa promesa, no una amenaza, sino una promesa de una represalia catastrófica por parte de Rusia. Bueno, también parece que los ucranianos han recibido claramente ayuda para eludir los sistemas de defensa aérea rusos. De nuevo, eso entra más en tu campo que en el mío. Pero dado que los rusos ahora reconocen más abiertamente quién los está atacando, bueno, la OTAN ha pasado en gran medida de una guerra por poder a una guerra directa. Y al mismo tiempo, las vías hacia un acuerdo diplomático han desaparecido. ¿Cómo crees que podrían responder los rusos? Quiero decir, ¿de qué tipo de misiles estamos hablando? ¿Qué tipo de armamento estaría implicado? Y en general, ¿cómo ves una represalia rusa? Porque creo que, al menos en Europa, la lógica principal es, bueno, los rusos no han hecho nada contra nosotros en los últimos 3 años y medio, así que podemos seguir escalando. Los rusos, como has señalado, han sido muy reacios a facilitar una escalada. La escalada siempre ha sido la estrategia de Ucrania. Ucrania quiere una escalada porque desea que la OTAN pase de ser un organismo de apoyo a ser un participante activo en el conflicto, directamente implicado en los combates. Y Rusia ha sido cautelosa a la hora de hacer algo que alimente esa narrativa. Ya sabes, no soy un político ruso, no tomo decisiones políticas rusas, y no soy un oficial militar ruso, no hago su selección de objetivos. Pero si interpretara uno en la televisión o me alojara en un Holiday Inn Express, diría lo siguiente: creo que Rusia seguiría siendo reacia a dar ese paso decisivo. Aún sería necesario un paso intermedio, limitado a los confines territoriales de Ucrania. Y no necesariamente quieres usar todos tus recursos en esa fase. Rusia ha mostrado el Kinzhal a Occidente una vez, y puede que sea un sistema de armas al que Rusia vuelva, pero es un sistema de armas estratégico. Es decir, está operado por las fuerzas de misiles estratégicos. Es un sistema con capacidad nuclear. Así que sigo pensando que podría haber cierta reticencia por parte de Rusia a emplearlo, a menos que decidan borrar del mapa Bankova, que es básicamente el distrito gubernamental ucraniano. Y entonces el Kinzhal sería el ideal. Pero creo que el objetivo sería castigar a los británicos, y pienso que lo que harían los rusos sería utilizar sistemas de armas que ya han empleado. Ya sabes, quizá añadiendo al conjunto sistemas Iskander de mayor alcance, que tienen un alcance de misiles intermedio, Zircon y quizá una nueva variante del misil KH-101, el proyecto Quinto 6, ya está operativo. Estas son algunas armas que podrían utilizarse para aniquilar la presencia británica en Ucrania. Y esto podría significar cualquier cosa, desde eliminar la embajada británica hasta atacar ubicaciones conocidas de oficiales o grupos asesores británicos, o cualquier unidad ucraniana vinculada con los británicos. Un ataque de decapitación masivo contra la capacidad británica en Ucrania, diseñado para causar bajas. Los rusos han sido reacios a llevar a cabo el tipo de ataques que causan deliberadamente bajas entre los miembros de la OTAN. Han bombardeado instalaciones de entrenamiento. Han matado a soldados y mercenarios. Pero todas esas conversaciones sobre los rusos bombardeando un búnker subterráneo secreto y matando a decenas de oficiales de la OTAN son tonterías. No digo que no haya muerto 1 o 2 miembros de la OTAN en el proceso, pero los rusos no los han estado atacando deliberadamente. Esto parecería un movimiento lógico de escalada que mantiene el conflicto dentro de los límites de Ucrania, pero envía una señal clara a los británicos de que van a pagar un precio. Y si los británicos continúan operando después de ese punto, recuerda que los británicos tendrían que reconstituir su capacidad.
Si los rusos atacaran la infraestructura británica dentro de Ucrania, no es que los británicos pudieran hacer una transición inmediata. Tendrían que reconstituir esa capacidad, algo que quizás se resistirían a hacer cuando 20 o 30 bolsas con cadáveres regresen de Ucrania. Pero creo que los rusos están hartos de esta escalada. Pienso que una de las razones por las que Donald Trump se echó atrás con el Tomahawk no son solo las dificultades técnicas que mencionó, que los ucranianos no podrían operar el Tomahawk por sí mismos. Esto ya se sabía, y aún así él parecía dispuesto a, ya sabes, desplegar contratistas estadounidenses para cubrir esa carencia. Creo que se derivó de la conversación que mantuvo con Vladimir Putin, la cual, en mi opinión, probablemente refleja parte del contenido de la conversación que Anatoly Antonov, cuando era embajador ruso en Estados Unidos, tuvo con antiguos funcionarios estadounidenses en septiembre de 2024. Luego, eso se transmitió al presidente Biden sobre las consecuencias de aprobar los documentos de Keir Starmer que autorizaban el uso de Storm Shadow, ATACMS y Scalp en ataques de largo alcance. Nadie ha reconocido públicamente cuál fue esa conversación, pero según tengo entendido fue algo así. El conjunto de objetivos rusos sería amplio e incluiría a Washington, D.C. en esa lista de objetivos en caso de represalia. Totalmente en serio. Y me imagino que Putin advirtió al presidente Trump que si un Tomahawk impactaba, por ejemplo, en el Kremlin, entonces Washington D.C. no estaría a salvo de una represalia, que probablemente no sea del interés de Estados Unidos seguir ese camino. Así que Trump se echó atrás, pero ahora ha perdido prestigio. Últimamente debe de ser humillante ser Donald Trump, porque las incoherencias de sus propias posiciones políticas son evidentes. El hecho de que no tenga una postura personal firmemente sostenida, que sea susceptible de ser manipulado, controlado por su círculo íntimo de asesores, se muestra ante nosotros en directo por televisión. Ahora ha seguido, ya sabes, el camino de Scott Ritter, imponiendo sanciones para derribar la economía rusa. Quiero decir, Besson ha convencido a Donald Trump de que al sancionar a las dos grandes, Rosneft y Lukoil, la economía rusa se derrumbará. Vladimir Putin y otros líderes rusos han dicho, somos prácticamente inmunes a vuestras sanciones. Y Trump no parece tener una buena respuesta, aparte de hablemos de ello en 6 meses. Las sanciones no son una política. Las sanciones son lo que ocurre cuando no tienes una política. Las sanciones son lo que haces cuando no sabes qué hacer. Y el hecho de que Donald Trump haya sacado ahora la carta de las sanciones significa que no tiene ni idea de qué hacer con Ucrania. Esto no va a ser bueno ni para Ucrania ni para Europa, porque mientras Estados Unidos vacila, Rusia es decisiva. En 2014, Henry Kissinger dijo algo parecido a «El odio hacia Putin no es una estrategia». La ausencia de estrategia parece aplicarse también aquí. Pero los cambios en el caso de Trump son bastante interesantes porque, una vez más, ya hemos recorrido este camino antes. Iba a hacer su cuenta atrás de 50 días, que se convirtió en 12 días en los que los rusos debían aceptar un alto el fuego incondicional. Fueron a Alaska, se sentaron y los rusos explicaron por qué un alto el fuego incondicional no resolvería ninguno de sus problemas. Y de nuevo, esta fue la razón por la que entraron en Ucrania en primer lugar, para establecer la cuestión de la neutralidad, pero también ahora todas las demás cosas que se han ido acumulando sobre ello. Pero luego volvió a casa desde Alaska. Reconoció que no habría un alto el fuego incondicional. Vamos a abordar estos problemas. Y sin embargo, aquí estamos otra vez. Ahora se vuelve a hablar del alto el fuego. Pero en cuanto a las sanciones, porque no se trata simplemente de sanciones contra el petróleo ruso, quiero decir, los rusos lo están exportando. Se trata de sanciones secundarias, y parece que los principales objetivos son China, India, bueno, en general, los países BRICS. ¿Cómo ves estas sanciones?
¿Hasta qué punto crees que los indios y los chinos estarán dispuestos a, digamos, pagar un precio o soportar la ira de Washington al ignorarlas? Quiero decir, estas, una vez más, son decisiones soberanas que solo pueden ser tomadas por gobiernos soberanos, que deben tener en cuenta sus propios intereses nacionales. India ya ha declarado que no le interesa que otras potencias le dicten lo que son decisiones puramente soberanas sobre seguridad energética. China, como sabes, está inmersa en una guerra comercial con Estados Unidos, pero China y Rusia mantienen una relación estratégica muy sólida, y no veo a los chinos renunciando a esa relación por una ganancia táctica a corto plazo en una guerra comercial en curso conmigo. Se piensa que Estados Unidos, especialmente bajo Donald Trump, es incapaz por cual de acuerdo. Quiero decir, esa es una de las cosas que socava todo lo que hace Trump. El hecho de que ya no tiene ninguna credibilidad. Nadie confía en él. Literalmente vacila, sopla el viento y cambia de opinión. Desde el punto de vista de la India, su interés a largo plazo está con la Organización de Cooperación de Shanghái, con los BRICS, no con Estados Unidos. Esto se les ha hecho dolorosamente evidente. Estuvieron indecisos durante un tiempo, pero cuando se observan las políticas arancelarias impulsivas que Estados Unidos ha impuesto a la India, creo que los indios entienden que Estados Unidos les ofrece cualquier cosa menos estabilidad de cara al futuro. Y China, de nuevo, no puedo hablar por los chinos, pero parece dolorosamente obvio que Estados Unidos no es un socio fiable en nada. Estados Unidos tiene un objetivo estratégico que no augura nada bueno para China si se le permite aplicarlo plenamente. Por lo tanto, a China le convendría, ya sabes, defenderse, protegerse de estas prerrogativas de la política estadounidense. Una de las mejores protecciones es la seguridad energética a largo plazo, que proviene de una relación energética estrecha con Rusia. No veo a China renunciando a eso. Creo que lo que tenemos es a los medios de comunicación dominantes en Occidente, desesperados por encontrar cualquier cosa que huela a victoria para Trump, para Occidente, para las políticas de sanciones. Quiero decir, Trump dijo, dame 6 meses. Donnie, cariño, déjame decirte que en 6 meses no te va a ir tan bien. Rusia está aguantando. Europa pensó que los aplastarían hace 4 años, y es la economía europea la que se ha derrumbado, no la rusa. No se juega con eso, cuando degradas a una nación diciendo algo como Rusia es solo una gasolinera gigante con armas nucleares. Muy bien, si así quieres llamar a Rusia, entonces tienes que respetar el hecho de que Rusia probablemente sepa muchísimo más sobre seguridad energética y política global que tú, porque Rusia es la gasolinera. Tú no eres más que la persona que llena el depósito de tu coche. Diría que la gasolinera probablemente entiende mejor el modelo de negocio que quien echa la gasolina. Pregunta a los saudíes, cada vez que se enfrentan cara a cara con los rusos en la fijación estratégica de precios del petróleo. Vuelve a qué, 2020, al comienzo de la COVID, cuando Arabia Saudí intentó arrebatar cuota de mercado a Rusia. Los rusos hundieron a los saudíes, y fueron los saudíes quienes acabaron arrastrándose a la mesa para alcanzar un acuerdo de compromiso. No se puede jugar con los rusos en este sentido. Están mucho mejor preparados de lo que Scott Ritter estará jamás en toda su vida para afrontar las consecuencias de estas sanciones. A corto plazo, los medios occidentales se aprovechan del hecho de que tanto en la India como en China existen empresas petroleras privadas e independientes que en términos de diligencia debida tienen que pulsar el botón de pausa y preguntarse, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Tienen que dirigirse a sus respectivos gobiernos y preguntar, ¿cuál es la dirección de la política estratégica? Rinden cuentas ante consejos de administración y organismos similares. Pero Occidente interpreta esta pausa como si hubieran suspendido, terminado o cesado sus operaciones. Ni de lejos.
La India en septiembre compró más petróleo ruso que nunca, y la tendencia apunta a que continuará por ese camino. China ha firmado acuerdos estratégicos a largo plazo por suministro de energía rusa, gas y petróleo. Así que ya sabes, creo que en 6 meses quedará claro que Donald Trump no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Scott Ritter se equivocó por completo sobre la economía rusa. Rusia va a estar perfectamente bien. Y de nuevo, para los ucranianos, para Europa, ya sabes, lo celebran. Pero volvemos al corolario de Ritter del punto de Kissinger. Las sanciones no son una política, no son una estrategia. Demuestran que no sabes lo que estás haciendo y por tanto recurres a algo que hace que parezca que sí. Los rusos saben exactamente lo que están haciendo. Y para Ucrania esto es malo, porque Estados Unidos no tiene un plan B. Donald Trump acaba de decir 6 meses, así que al parecer está dispuesto a esperar 6 meses sin hacer nada. Puedo garantizar que de aquí a 6 meses la situación en Ucrania va a deteriorarse en perjuicio del gobierno ucraniano y de Europa. Bueno, sobre la cuestión de los europeos, vi una entrevista con Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Dijo a los periodistas que Trump había hecho una propuesta a Putin, que Putin aceptó. Se centró en el aspecto territorial de este acuerdo, diciendo que Trump supuestamente había propuesto que el Donbass, es decir, Luhansk y Donetsk, pasaran completamente a Rusia, mientras que las líneas del frente podrían congelarse donde estaban en Gerson y Zaporilla, en términos de control. Supongo que eso significaría cambiar las fronteras administrativas. Ahora, según Fico, Putin aceptó esos términos, y el acuerdo era que Trump volvería con su gente para resolver los detalles, pero nunca regresó. El hecho de que se alcanzara un acuerdo y Trump nunca volviera a Rusia es algo que muchos dirigentes rusos han repetido varias veces, entre ellos Lavrov, por cierto. Pero ahora, por supuesto, ya no se habla de ello. Y él está hablando de un alto el fuego. ¿Crees que estos comentarios de Fico son correctos? Y además, ¿cómo interpretarías esta reacción de los europeos? ¿Se están preparando simplemente para una hostilidad permanente hacia Rusia? Esto no parece una gran base para una paz duradera en el continente. Bueno, de nuevo, empezaré con mi premisa de que Europa, la élite política y económica europea, ha invertido tanto capital político y económico en el modelo de apoyo a Ucrania que es incapaz de considerar otra cosa. En el momento en que se alejen de Ucrania, significará que Ucrania ha perdido. Y si Ucrania pierde estratégicamente, entonces ellos pierden estratégicamente. Para un político eso significa que estás fuera, probablemente te echarán del cargo, lo cual es una sentencia de muerte para los políticos. Y para los economistas significa que se les hará responsables de todas las graves consecuencias económicas de sus acciones al apoyar las sanciones y cosas por el estilo. Así que estas son personas desesperadas que no tienen otra opción más que seguir insistiendo en la estupidez, que es exactamente lo que están haciendo. Debemos entender que la política europea no surge de una posición de fortaleza intelectual, sino de un vacío intelectual, impulsado por los deseos más básicos y narcisistas de políticos y economistas que buscan su propio beneficio político y bienestar económico, no el bienestar colectivo de Europa ni la seguridad europea. El otro problema es que Donald Trump es más tonto que una piedra, y Marco Rubio sería un secretario de Estado horrible, al igual que el asesor de seguridad nacional Melvin Norton. Rubio odia a Rusia, no quiere la paz con Rusia y hará todo lo posible por socavarla. Donald Trump es simplemente estúpido. Lo que parece que Vladimir Putin le dijo a Donald Trump, porque yo no estaba allí, es que Rusia aceptaría un alto el fuego basado en que Ucrania se retire completamente del Donbass y acepte retirarse de Gerson y Zaporilla, pero que se podría acordar un alto el fuego una vez que abandonen el Donbass. Después de eso, interpretar dos territorios.
pero Rusia nunca era dispuesta a ceder a las concesiones territoriales. Verás, Trump es demasiado estúpido para entender la diferencia, porque lo que Marco Rubio le dijo fue que necesitamos congelar el conflicto aquí. Ucrania conservará Gerson y Zaporilla a cambio de ceder el Donbass. Eso no es lo que dijo Putin. La gente necesita leer la Constitución rusa. Deben entender los límites del poder ejecutivo en Rusia. Vladimir Putin tiene un poder sin igual, no hay duda de eso. Lleva gobernando 25 años. Pero ni siquiera Vladimir Putin puede ceder territorio ruso por su propia voluntad. La Constitución lo prohíbe. Tendría que acudir a la Duma y obtener el apoyo de ese órgano, lo que no es respaldo del pueblo. Y en este momento el pueblo ruso no apoyará esto. Una de las razones por las que Vladimir Putin tiene más del 80% de apoyo es porque se le considera un defensor de la nación rusa. Si de repente Vladimir Putin, que les dijo a estas personas, si celebráis un referéndum y votáis a favor de uniros a Rusia, os integraremos en Rusia, seréis parte de Rusia, dijera, bueno, ahora hay una salvedad, eso acabaría con su credibilidad. Así que cuando parece que un conflicto con Hitler es el construir más no pueden aceptar. Además, Ucrania no está ganando. Normalmente, un conflicto congelado es un término que se puede imponer a alguien cuando se tiene la ventaja. Mira el final del conflicto coreano, la horrible guerra de las colinas que tuvo lugar en 1953, cuando los marines y el ejército estadounidense perdieron a miles de hombres empujando a los chinos hacia atrás, haciéndoles comprender que no tenía sentido seguir luchando. Los chinos aceptaron congelar el conflicto allí, pero entonces nos quedamos con un estado de guerra permanente en la península de Corea. Rusia no quiere un estado de guerra permanente. Europa sí quiere un estado de guerra permanente porque eso cumple sus objetivos a largo plazo de socavar, derribar y debilitar a Rusia. Rusia nunca aceptaría eso. Vladimir Putin dijo que las causas fundamentales del conflicto deben resolverse. Bueno, si esa es tu posición de partida, ¿por qué congelarías el conflicto de forma permanente, ignorando las causas fundamentales del conflicto? Las personas que abrazan esas teorías ridículas son gente estúpida, Glenn. Gente estúpida que ignora deliberadamente la realidad. No hace falta ser un científico espacial. No necesitas tener un doctorado en estudios rusos. Solo tienes que tener una comprensión básica de cómo funciona Rusia y un respeto por lo que dice Vladimir Putin. Durante 25 años, Vladimir Putin habla y actúa, y te costará encontrar una situación en la que haya hablado y no haya actuado. Y así, cuando Vladimir Putin se compromete con una línea política, no una ni dos, sino numerosas veces, sin inconsistencias en el plan que ha establecido, creer de repente que va a dejarlo todo y cambiar de rumbo en un instante es absurdo. Donald Trump es demasiado estúpido para entenderlo. Y Marco Rubio es demasiado astuto, demasiado engañoso y, francamente, demasiado traidor a la visión estratégica de Trump como para explicárselo adecuadamente al presidente. Se aprovecha de la estupidez de este presidente en lo que respecta a Rusia. Y ahora Donald Trump se queda con las manos vacías porque pensó que iba a obtener algo y descubrió que no obtenía nada, porque no entendió lo que Vladimir Putin estaba poniendo sobre la mesa. Bueno, supongo que ahora se puede decir con gran certeza que esta es, sin duda, también la guerra de Trump al 100%. Quiero decir, ha intentado decir que es solo la guerra de Biden, pero con las sanciones, el rechazo a la diplomacia y, por supuesto, al hablar tan abiertamente de la contribución de Estados Unidos a la lucha contra Rusia, es la guerra de Trump. Pero es un momento peculiar, porque ahora mismo parece que hay un colapso cada vez más intenso, al menos dentro de Estados Unidos, dentro de Ucrania. Se puede observar la economía, la estabilidad política, la estabilidad social, pero supongo que el frente es lo más interesante.
Así que como última pregunta, ¿cómo interpretas el frente en este momento? ¿Qué es lo que estás observando? Es algo frustrante para un público occidental observar esta guerra porque no la entendemos. Incluso alguien como yo, que hace todo lo posible por comprender lo que están haciendo los rusos, sigue siendo víctima de sus propias experiencias y prejuicios. Vengo de un entorno del cuerpo de Marines que se basa en atacar, atacar y atacar. Y cuando observamos lo que está haciendo Rusia, las guerras de desgaste son diferentes. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de desgaste, en la que dos fuerzas enormes se desgastaron mutuamente hasta que una de ellas finalmente se rompió. Europa se estaba desmoronando hasta que Estados Unidos intervino en 1917. Y entonces la llegada de fuerzas estadounidenses frescas compensó la capacidad de Alemania para trasladar tropas del frente ruso al frente occidental. Y los desgastamos. Así fue como terminó aquella guerra. Ambos bandos se machacaron mutuamente hasta quedar hechos polvo, y el bando con las tropas más frescas disponibles ganó. Así que cuando vemos guerras de desgaste pensamos, de acuerdo, esa narrativa debería ir en paralelo con lo que ha estado diciendo la administración Trump. Quiero decir, creo que todo el mundo reconoce ahora que Ucrania ha sufrido bajas horrendas. Pero lo que la administración Trump intenta decir es que Rusia también ha sufrido bajas tremendas y no puede mantener esta lucha. Pero luego está la realidad rusa. Y bueno, mira, pasé muchos años en el mundo de la inteligencia aprendiendo a leer a la gente. Pasé 7 años aprendiendo a leer a los iraquíes, escuchando mentira tras mentira tras mentira. Soy bastante bueno leyendo a los seres humanos. Esas pequeñas y sutiles señales que dan cuando algo les incomoda o cuando sus historias son inconsistentes. Y al hablar con oficiales rusos sobre el conflicto, han sido coherentes como el día más largo. Es una lucha dura. Lo dicen abiertamente. Nunca me he encontrado con un ruso que dijera, «Ah, esto es pan comido». Es una lucha dura. Quiero decir, es una lucha realmente difícil. Y estamos pagando un precio, pero ese precio no se acerca ni de lejos al que están pagando los ucranianos. La guerra de desgaste en este momento se mide mediante un algoritmo que muestra que los rusos generan proporciones de bajas de, al principio cuando se desarrolló por primera vez, alrededor de 5 a 7 por 1. Más tarde, a medida que el algoritmo mejoró, mostraba de 12 a 20 por 1. Y hoy, en un buen día, es de 36 a 1 o más. Los rusos están masacrando a los ucranianos, literalmente masacrándolos. De vez en cuando, los ucranianos logran reunir fuerzas y obtener dominio situacional sobre una parte muy limitada del frente. Ese dominio puede durar un par de días, quizá una semana, y luego los rusos vuelven a imponer su control. Eso fue lo que ocurrió al norte de Pokrovsk, donde los ucranianos intentaron presentar como una gran contraofensiva lo que supuestamente había sido un golpe mortal para los rusos. Se acabó. Todos los ucranianos están muertos, y Rusia ha recuperado el control del campo de batalla. Seymour Hersh acaba de escribir un artículo en el que habla de ese mítico Herradura, diciendo que los soldados rusos se niegan a obedecer órdenes. Bueno, maldita sea, Seymour, mira un mapa antes de escribir algo así. Quiero decir, eres mi amigo, pero vamos, mira un mapa. No hay ni un solo lugar en el frente donde los rusos no hayan avanzado. Y la implicación, por tanto, es que el ejército ruso sigue atacando. En ningún punto de este frente el ejército ruso le ha dicho a Vladimir Putin, no vamos a hacer esto. En primer lugar, Vladimir Putin no da las órdenes. Ese es otro de esos pequeños detalles fácticos. Ya sabes, Gerasimov es quien da las órdenes. Él es el que está al mando. Vladimir Putin da una dirección estratégica. Estos son los objetivos, pero no le dice al ejército cómo debe hacer su trabajo. Así que la idea de que un general ruso haya rechazado una orden de Vladimir Putin para llevar a cabo un asalto contra el mítico Herradura, eso no existe.
Este es el tipo de estupidez que existe en Occidente porque creemos en nuestra propia propaganda. Rusia está ganando en el frente. En Occidente no entendemos la realidad de esta guerra. Esperamos que cuando se habla de proporciones de bajas, haya un gran movimiento en la línea del frente. Pero de eso no trata esta guerra de desgaste. Esta guerra de desgaste consiste en que Rusia no solo está desgastando al ejército ucraniano, sino también la capacidad de Occidente para apoyarlo. Rusia no solo está destruyendo las reservas de personal de Ucrania, también está destruyendo la capacidad de Occidente para reconstruir el ejército ucraniano. ¿En qué estamos ya? En la 7ª movilización de las fuerzas ucranianas, la 5ª reconstrucción del ejército ucraniano. Rusia se movilizó una vez, en 2022, con unos 300.000 hombres, y desde entonces lo ha mantenido mediante contratos. Hay una incoherencia en la posición occidental. Por un lado se nos dice que los rusos se han quedado sin tanques y sin todo lo demás, porque, por Dios, los ucranianos lo están destruyendo todo. Por otro lado, Rusia está superando a la suma de Occidente en una proporción de 4-1 en su industria de defensa. No podéis tenerlo todo a la vez, chicos. El hecho es que Rusia está produciendo 4 veces más que Occidente. Y una de las razones por las que Occidente está perdiendo es que los rusos están destruyendo todo lo que Occidente envía a Ucrania. Es una guerra de desgaste. Y esa es la guerra que Rusia está librando. No está guiada por el calendario, lo cual resulta frustrante para la gente en Occidente, porque todos queremos una fecha en el calendario. ¿Cuándo va a terminar esto? A Rusia no le importa, simplemente no le importa. Esto terminará cuando tenga que terminar, cuando se alcancen los objetivos. Solo Occidente tiene esas expectativas marcadas por el calendario. Quiero decir, Donald Trump no se guía por el calendario de la realidad ucraniana, sino por el imperativo interno estadounidense de unas próximas elecciones de mitad de mandato, en las que necesita un resultado en Ucrania para consolidar su posición política en casa y poder seguir impulsando la agenda del Congreso. Por eso insiste en fechas, plazos y todo eso. Ucrania se guía por el hecho de que está perdiendo, se está derrumbando. Entra en este invierno sin calefacción, sin energía, sin agua potable, sin nada. Europa se guía por el hecho de que está en bancarrota, no tiene dinero ni recursos. Todo lo que hace Europa es una farsa al 100%. Suecia es grande, venga, vamos a darte la mano. Todo es puro teatro. ¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dar ese control mítico a los ucranianos? ¿Qué dijiste, 3 o 10 o que podría estar disponible en 2 o 3 años? ¿Pero qué pasa con los 100 o 150? No existe. Es falso. Nunca existirá. No puede existir. No existirá. Todo lo que hace Europa es falso. Todo lo que hacen los Estados Unidos es falso. Lo único que no es falso es el hecho de que Ucrania está perdiendo miles de hombres al día. Miles de hombres al día. Rusia se está experto. Es una guerra horrible. Pero los rusos pueden mantener este nivel de guerra indefinidamente. Ucrania y Europa no pueden. ¿Cuándo va a terminar todo esto? No lo sé. Pero sí sé que cuando termine, Rusia será la vencedora. Sí, bueno, dado que esto se está volviendo muy evidente, resulta realmente frustrante ver que no llega ninguna diplomacia, porque como todo el mundo sabe, cuando se está llegando al final de una guerra, como estamos viendo, las bajas tienden a aumentar. Y creo que eso es lo que estamos viendo ahora también. Pero de nuevo, supongo que no son nuestros soldados, así que no los contamos. Solo quiero recordar de nuevo a tu audiencia. Es importante, porque acabas de decir algo muy importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el frente occidental, el mes más sangriento para Estados Unidos no fue junio de 1944, el día D. No fue diciembre de 1944, la batalla de las Ardenas. Fue abril de 1945, el último mes de la guerra. Perdimos más soldados en ese último mes,
después de que el ejército alemán ya había sido derrotado, después de que estaban en retirada. Porque como dijiste, cuando una guerra está llegando a su fin, es cuando comienza la fase más sangrienta. A medida que lleguemos al inevitable colapso de Ucrania, no veremos una disminución de las bajas. Vamos a presenciar una enorme escalada de víctimas, principalmente entre los ucranianos. Así que cualquiera que diga que hacemos esto por Ucrania, que lo hacemos para ayudar al pueblo ucraniano, en realidad lo que está haciendo es garantizar que cientos de miles de hombres ucranianos que no tendrían por qué morir, que hoy están vivos, acaben muertos por el narcisismo de las élites políticas y económicas europeas y estadounidenses. Scott Ritter, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu evaluación de esta situación. Es increíblemente deprimente, pero muy interesante de todos modos. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Thanks for having me.